a esta paciente, ¿no? Y había sospecha de comunicación bucosinusal. Ya desde la radiografía se le había advertido que había esa posibilidad. Nunca se debe ingresar con una cureta de alveolo, con un botador recto o cualquier instrumento dentro del alveolo para tratar de corroborar si es que hay o no hay comunicación. ¿Por qué razón? Porque de repente la mucosa sinusal está intacta y es muy delgadita. Basta con que ingresemos con un poquito de fuerza para lacerar, para rasgar esa mucosa y estamos complicando el cuadro clínico en el cual se encuentra este paciente. ¿Qué es lo más aconsejable? La prueba de Valsalva. ¿En qué consiste la prueba de Valsalva? ¿No? Con los guantes le cerramos la fosa nasal a la paciente, le cerramos la fosa nasal, le decimos, podríamos cerrar el aviso, por favor, del... Sí. Entonces, bueno, cerramos la fosa nasal del paciente, cerramos la fosa nasal, le decimos al paciente que abra la boca y que sople suavemente, ¿no? Suavemente, que sople suavemente por la nariz. ¿Qué tenemos que observar? Si es que hay o no hay burbujeo de sangre en el alveolo. Que no haya burbujeo de sangre en el alveolo. Si es que no hay burbujeo de sangre, no hay problema, pero si es que hay burbujeo de sangre, como en este caso, empezó a haber burbujeo de sangre, entonces inmediatamente estamos confirmando la presencia de una comunicación bucosinusal. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Cerrarla inmediatamente con un colgajo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, reforzar la anestesia y hacer un colgajo. Hay muchas maneras de cerrar la comunicación bucosinusal. Antiguamente mucho se hacía el colgajo pediculado de paladar. Yo lo he hecho solo 2 veces, al colgajo pediculado de paladar. Se hacía una incisión previamente a la cirugía, se tomaba una impresión al paciente y se hacía un vaciado de modelo de yeso. Y en el modelo de yeso se confeccionaba una férula palatina de acrílico. Eso se hacía al instante, con acrílico rápido, al instante. Una vez que ya estaba la férula, se la probaba en el paciente, los cuidados de asepsia, antisepsia, y luego se hacía una incisión paralela al rafe palatino y luego una incisión circunferencial a nivel de la rugosidad. Se contorneaba el surco crevicular de las premolares y se llegaba hasta el extremo mesial del alveolo donde se había producido la comunicación. Luego con una legra se levantaba el colgajo, se lo separaba, se levantaba todo el colgajo y se lo rotaba. Aquí se lo rota, miren, se rota el colgajo, se rotaba y se lo suturaba hacia vestibular. Lo suturábamos en vestibular. Se suturaba en vestibular y luego se colocaba la férula palatina de acrílico. El cemento quirúrgico solo se colocaba nunca en el alveolo, sino solamente en el hueso expuesto que quedaba al rotar el colgajo. Nunca cemento quirúrgico sobre el tejido blando, porque si lo comprime, después puede haber una necrosis por isquemia del tejido blando. El cemento quirúrgico solo se lo colocaba sobre el hueso expuesto. A la semana se retiraba la férula, se retiraba el cemento quirúrgico y a los 10 días recién se retiraba la sutura. El cirujano maxilofacial también está preparado para realizar el cierre de la comunicación bucosinusal con un colgajo pediculado o un injerto libre de bola adiposa de Bichat, pero ya más complicado.
Pero nosotros en el consultorio, los cirujanos dentistas, sí podemos hacer un cierre de comunicación bucosinusal con un colgajo trapezoidal vestibular a nivel de la comunicación que se ha producido, ¿no? La idea es cerrar la comunicación bucosinusal al instante, en el mismo acto, lo más pronto posible. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? De prevenir que se pueda presentar la sinusitis de origen odontogénico. Entonces, ¿cómo cerramos la comunicación bucosinusal? Inmediatamente hacemos una incisión oblicua en mesial hasta el fondo de surco vestibular y una incisión oblicua en distal hacia el fondo de surco vestibular. ¿Podemos eliminar este aviso? A ver. Bien, entonces hacemos una incisión oblicua en mesial y una incisión oblicua en distal. Luego con la legra separamos el colgajo en vestibular, lo separamos de la tabla vestibular. Miren, lo separamos y lo sujetamos de los ambos vértices, estos son los dos vértices, con pinzas rectas de disección, de preferencia con uña, pinza recta de disección con uña, vértice distal, vértice mesial. Si nosotros tratamos de llevar este extremo del colgajo hasta palatino, muchas veces no va a llegar, siempre va a quedar el alveolo abierto, porque la tabla vestibular, la cresta ósea vestibular no lo va a dejar. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí se está viendo con el bisturí. En la base del colgajo le cortamos solamente el periósteo. Le pasamos el bisturí muy suavemente, de distal a mesial, de distal a mesial, para cortarle el periósteo. Una vez que le cortamos el periósteo, el colgajo inmediatamente va a ceder, cede, se estira y llega sin ningún esfuerzo hasta palatino. Llega sin ningún esfuerzo hasta palatino. Y de esa manera ya podemos suturar. Ya podemos suturar. ¿No? Aquí estamos suturando, está todo suturado con seda negra 3 ceros. Aguja MR20. ¿No? También puede ser la MR15 o MR20. ¿No? La sutura no la debemos retirar hasta después que han pasado mínimo 10 días. 10 días. Entonces, que el paciente tiene ganas de estornudar, lo debe hacer con la boca abierta. No debe hacer succión, aspiración negativa desde la boca hacia la zona donde está el colgajo, ¿no? No debe soplarse la nariz, no debe soplarse la nariz. Su alimentación debe ser muy cuidadosa hasta que se retira la sutura, hasta los 10 días. Debe ser muy cuidadosa. Primero dieta líquida, luego dieta blanda, ¿no? Entonces, de esa manera cuidamos que no ingrese ningún cuerpo extraño al seno maxilar y en segundo lugar que no haya dehiscencia de sutura. La dehiscencia de sutura sabemos que es esa complicación cuando se abre una sutura antes de tiempo, antes de lo necesario, antes de lo esperado. Dehiscencia de sutura, cuando se abre una sutura antes de tiempo. Entonces, mínimo a los 10 días, retiramos la sutura. Le damos su medicación analgésica, antiinflamatoria y antibiótica.